Tiene la palabra la congresista Wilca. Muchas gracias, presidente. Presidente, creo que es fundamental hacer un poco de memoria sobre la relevancia de este tema y también sobre cómo se dio origen justamente a este esfuerzo de conformar la Comisión Lavallato. Recordemos, presidente, que cuando se conoció este escándalo Lavallato en Brasil, era importante, era necesario profundizar el esfuerzo que ya el Parlamento anterior había hecho para empezar a investigar. Y yo creo que sí es importante que digamos que es totalmente necesario que la información que se ha ido conociendo en los últimos años, tanto la que ha provenido de Brasil, tanto la que ha ido también explorando aquí en el Perú las autoridades judiciales, la prensa independiente, la prensa que ha hecho muchísimo también porque este asunto de divulgación no quede únicamente relegado a los expertos o relegado a los políticos. Hoy podemos decir, y creo que podrá ser, espero, alguna de las conclusiones positivas que saquemos de este debate, que nos ha visto por momentos enfrentados, es que hay otra mentalidad a partir del caso Lavallato en los ciudadanos en lo que a lucha contra la corrupción se refiere. Hoy creo que es imposible que un ciudadano no considere el asunto de la lucha contra la corrupción como un tema relevante, pero como un tema relevante además pensándolo lejos de la idea de que la corrupción es un hecho aislado, de que la corrupción es un asunto de personas, ¿no es cierto?, que delinquen o que incurren en estos hechos. Hoy, lastimosamente, después de Lavallato, podemos decir que esto está absolutamente instalado como un mecanismo de gobernar. Lastimosamente, así fue que se produjo y se garantizó la continuidad del esquema de corrupción Lavallato. Pero también hay una gran resistencia, hay un gran rechazo y hay una indignación creciente, presidente, que hay que decirlo, es la parte positiva de todo esto. No es agradable escuchar documentadamente los hechos que ya se han referido de los casos de corrupción de diferentes gobiernos a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional. Pero lo positivo, ojalá que lo podamos valorar, es que hay una ciudadanía cada vez más indignada, cada vez más alerta y cada vez más consciente que hoy en nuestro país no hay nadie intocable. No hay nadie, por más poder que tenga, que no vaya a tener que responder ante la justicia por los hechos bajo los cuales tuvo responsabilidad siendo gobierno o siendo parte de espacios políticos. Sin embargo, presidente, también hay que decir que no es un secreto, y nosotros lo dijimos desde el inicio, no es algo que estemos mencionando en este debate, que la comisión y ese esfuerzo tenía un problema de origen. ¿Y cuál es el problema de origen, presidente? Fuerzas políticas que hoy están siendo investigadas a nivel de la Fiscalía por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht, son también las que participan en este informe y son las que de alguna manera han orientado el trabajo de la comisión. Y nos parece, sí, pues, que ahí hay un problema, porque no solamente se trata de la participación que se puede dar y se tiene que dar en este Congreso, sino que se han, a partir de esa participación, tomado decisiones fundamentales que han terminado excluyendo o restringiendo los casos a investigarse. Y en esa exclusión y en esa restricción es que efectivamente hay omisiones que hemos señalado de manera pública. Los señores Alan García, la señora Fujimori no aparecen para este informe, a pesar de que son personajes connotados que están siendo investigados a nivel de la Fiscalía. Eso nos parece que no es aceptable, presidente. No es la manera en la que vamos a poder encontrar todas las responsabilidades de todos los implicados en los actos de megacorrupción que estamos describiendo. Y eso es, presidente, lo que hace de este informe, lastimosamente, un informe incompleto. Hay que señalar que no ha sido por falta de información, no ha sido por falta de delatores, que ya sabemos ha habido testimonios, hay testimonios de colaboradores hoy mismo a nivel de la Fiscalía, ha habido la logística suficiente para que eso haya podido ser consignado en este informe. La razón por la cual esto ha sido así ha sido por decisión política, presidente. Y lo hemos dicho, esta decisión política tiene que ver con una voluntad férrea por tapar y por seguir evitando que determinadas personas sean investigadas. Saludamos, ¿no es cierto?, y creemos que todos y todos los personajes involucrados en los hechos de corrupción respondan. Y nos parece muy bien lo que consigna el informe, los 10 casos que se han señalado, los expresidentes, los exgobernadores regionales, las exalcaldesas, que tengan que ser señalados y que respondan de manera individual por los hechos en los cuales se encuentren implicados. Eso está muy bien. Lo que no puede permitirse y lo que no puede ocultarse son hechos objetivos, a pesar de que a algunos no les guste, es que hoy la señora Keiko Fujimori no ha sido mencionada en el informe. El señor García, que sí está mencionado porque es inocultable, él ha sido presidente de la República,
apenas aparece mencionado. No hay responsabilidad penal para él, no hay, y no se explica esa situación. Y esto es preocupante porque Tiempo adicional. en el caso del señor García hay hechos muy relevantes y muy interesantes que el informe explica muy bien, y lo han dicho de manera muy completa. Casos como el del gasoducto del Sur, presidente. En noviembre del año pasado, el señor Odebrecht detalló, ¿no es cierto?, en sus notas encontradas que generaron mucha duda, mucha suspicacia, pero cuando finalmente la Fiscalía peruana le preguntó a qué hacía referencia esa nota de Kuntur AG, lo dijo, tenía que ver con la empresa Kuntur, que fue la que finalmente se hizo del proyecto del gasoducto, y el nombre del señor Alan García. Esto ha sido ni siquiera tomado en cuenta por el informe. En el caso de la línea 1 del Metro de Lima, hay hoy una persona que es Jorge Cuba, que está preso, porque ha sido delatado justamente por los señores de Odebrecht por haber recibido coimas. Ese señor ha sido viceministro del gobierno del señor García, y es un personaje cercano al señor García desde los años 80, nada más y nada menos. Y hoy hay un testimonio del señor Cuba, quien no ha sido finalmente Tiempo adicional. considerado como colaborador, que también habla de la manera que operaba Odebrecht con grupos de operadores políticos y de operadores funcionales. Y entre los operadores políticos señala cómo el señor Barata dialogaba directamente con los presidentes para lograr acceso a estos proyectos de inversión tan grandes. Esto, lastimosamente, tampoco ha sido considerado. Se menciona así en el informe al señor Cornejo, y parece que el señor Cornejo hubiera operado solito, sin que se hubiera enterado el presidente de la República, siendo el señor Cornejo ministro en ese entonces. Entonces, presidente, eso también desconcierta. Y así podríamos seguir señalando otros hechos que, como digo, hacen de este un informe importante, pero sesgado. Y entonces, presidente, preocupa muchísimo, porque en lo referido a responsabilidades penales, el informe no va más allá de lo que la Fiscalía ya está investigando. Nos preguntamos entonces cuál es realmente el aporte de este documento tan extenso. Y eso, presidente, es alguno de los ejemplos que podríamos encontrar, lo hemos dicho y lo estamos trayendo a este debate de manera... Para que concluya, por favor. No puede haber privilegios, presidente, y no puede haber personajes que se salven simplemente por acuerdos o decisiones políticas de ser investigados o mencionados siquiera. Tenemos hoy, presidente, evidencias irrefutables de un esquema de corrupción estructural y permanente. Y hemos dicho también que este esquema está íntimamente ligado con el modelo económico. Lavallato además explica la crisis de una clase política que es la que defendió en todos estos años ese modelo de corrupción. Esa clase política hoy está también feneciendo. Ojalá que pueda resurgir otra clase política que le dé esperanza. Para que concluya. Realmente justicia real y no a la medida de algunas fuerzas políticas. La pregunta de fondo, para terminar, presidente, para nosotros es: ¿queremos continuar con este modelo económico que facilita el flujo de inversiones y grandes infraestructuras a costa de corromper el Estado? ¿Queremos seguir debilitándolo? ¿Queremos que el Estado sea un botín independientemente de quién gobierne, para que vengan grandes empresas a cambiar las normas, a facilitarse adjudicaciones, a decidir cuándo se aprueba y cuándo no se aprueban decretos de urgencia? ¿Eso queremos? No, presidente. Nosotros apostamos a que Para que termine, por favor. efectivamente el desarrollo de nuestro país tenga en el pilar de la inversión un elemento central, pero para responder no a los intereses de grandes capitales, sino a los intereses realmente nacionales, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Campos. Gracias, presidente. Presidente, si es que me faltan los minutos, voy a tomar los minutos de mi colega Alcalá, Pérez Alcalá. Presidente, esto es un tema muy delicado, muy lamentable que hoy en día vive el Perú, vive nuestro Perú. El caso de Lavallato es uno de los casos más grandes de corrupción que ha vivido y que vive actualmente en nuestro país. Esto desde hace 17 años. 17 años desde que ese momento salió un superhéroe, un dueño de la verdad,
donde dijo que era la persona más idónea que podría gobernar nuestro país y por la cual creo que tal vez muchos de los presentes votaron por él. Y no sé si se dieron cuenta, pero desde ahí empezó a enraizarse la corrupción aún más de lo que ya estaba. Durante estos 17 años, lo único que han hecho durante todo este tiempo para avalar, para esconder todo este tema de la corrupción, es simplemente atacar siempre al fujimorismo o a Fuerza Popular. Siempre fue así. Con eso disimulaban. Si antes no reclamabas, ahora ¿por qué reclamas? Y si reclamabas, ¿qué te decían? La gente de Ollanta o tal vez los de la Chacana. Ah, tú eres un fujimontesinista, ¿no? Y no podrías reclamar, no podías hacerlo. ¿Y por qué no podías hacerlo? No, justamente por ello, por lo que estaban escondiendo todo esto. Todo este alboroto político que se ha levantado durante estos últimos tiempos, también es gracias a ello, pues, porque pretendían esconder todo este tipo, toda esta corrupción. Y felizmente, las cosas siempre salen a la verdad tarde o temprano. No se puede creer, es inconcebible que el Perú ha perdido más de 7.400 millones de dólares en sobrecosto. Según el informe de Lavallato, pues eso es lo que indica. Eso es lo que perdió el Perú. ¿Qué podríamos haber hecho con todo ello? Podríamos haber aumentado el sueldo a nuestros profesores, tal vez, a nuestros enfermeros, ¿no? Ellos son los servidores públicos que menos ganan. Pero mira cómo hemos regalado el dinero. Podríamos haber construido más centros educativos o centros médicos en nuestro país. Pero imagínate, y lo peor de todo, que ese dinero, mira, ni siquiera se quedó en el país. Ese dinero salió de nuestro país. ¿Y gracias a quién? Pues a estos últimos gobernantes, que gracias a su indolencia, a su incapacidad, a su indiferencia, lo único que han hecho es pues dañarnos cada vez más a cada ciudadano, a cada peruano humilde o emprendedor, que lo único que quiere es tener oportunidades para poder desarrollarse como persona o empresario tal vez, o como microempresario, que esa es a la cual debemos apuntar todos. Hay varios proyectos que se ha tratado, pues hablábamos de 11. Bueno, tal vez por cuestión de tiempo no voy a poder hablar de todas ellas, pero solamente quiero referirme a dos. La interoceánica. Según la evaluación técnica de la interoceánica, esto era un proyecto no rentable. No rentable significa que no era favorable para el país. No era bueno, no favorecía a muchos, como aparentemente indicaba en el proyecto. Pero a pesar de ello, pues se tuvo que desarrollarse, se tuvo que efectuarse. ¿Y por qué? ¿A cambio de qué? Tal vez de los 20 millones de dólares que recibió el presidente más corrupto que tuvo el país, ¿no? Que ahora está en los Estados Unidos. Tal vez fue por eso. Pero no, es cuestión de conveniencia, ¿no? Y en base a eso funciona nuestro país. Son más de 3.000 millones de dólares que se perdió en ese proyecto, que poco o casi nada sirve. 3.000 más los otros 7.000, tenemos más de 10.400 millones de dólares que el Perú ha perdido, que todos nosotros hemos perdido. Nuestra gente se muere de hambre, nuestro país se muere de hambre, no tienen trabajo, ni siquiera tienen energía eléctrica alguno de ellos, ni siquiera tienen agua potable en sus casas. Pero mira cómo botamos el dinero, cómo despilfarramos nuestro dinero, el dinero de todos los peruanos. Tiempo adicional del congresista Alcalá, los 5 minutos. Y el otro proyecto que más me duele es hablar de este proyecto hidroeléctrico de Chagua, porque eso sí, eso pertenece a mi Huánuco, a mi región. Inicialmente estaba programado para ejecutar la obra 607 millones de dólares. Pero por ahí, con algunas cosas argucias, terminaron multiplicándolo por 2. Se gastó más de 1.200 millones en ese proyecto.
635 millones de dólares de más, en exceso, de sobrecosto. Y mira, ¿qué podríamos haber hecho con esos 635 millones de dólares? Y eso no es todo. También existen 317 millones de soles que el Estado va perdiendo en estos últimos 3 años. ¿Eso por qué? Porque le obligaron a Electroperú a comprar la energía eléctrica. Y si sumamos todo y lo hacemos en soles, estamos indicando que Huánuco ha perdido más de 3.000 millones de nuevos soles. Con 3.000 millones de nuevos soles, Huánuco podría haber construido 100 centros educativos, 100 centros de salud, cientos de kilómetros de carreteras asfaltadas. Podría haberlos hecho eso. O tal vez hubiésemos construido más canales de irrigación para nuestros hermanos campesinos. Pero no se pudo hacer eso. No se pudo hacer por el egoísmo que han tenido siempre los gobernantes, de alguna forma, porque nunca velan por la necesidad de su pueblo, de su región. Y mi Huánuco, pues ha perdido todo eso. Y qué irónico, pues, nosotros producimos energía eléctrica, pero mira, el costo por el servicio por kilowatt hora que se paga en mi región es la más cara que en muchas regiones. Ni siquiera en eso podemos beneficiarnos. Es lamentable, es muy lamentable que esto suceda en nuestro país y esto sucede en nuestro Huánuco. Eso debemos corregir. ¿Se tiene que sancionar? Sí, se tiene que sancionar. Bueno, pues nosotros no lo vamos a sancionar, ¿no? Lo hará el Ministerio Público. Esto pasará. Y solo espero que en esta vez por lo menos todos aprobemos este informe. Digo todos porque ciertos grupos me parece que no lo van a hacer. Ya ayer empezaron, ¿no? Trataron de hacer algo, un show por ahí, indicando que supuestamente el informe de minoría no querían que se les escuchara, pero ya se les escuchó. Entonces ahora supuestamente deberían votar a favor. O todo ese circo de estar en contra siempre, ¿es para qué? Para que como las otras veces voten en contra o se abstengan, ¿no? ¿Por qué se van a abstener? ¿Por qué van a votar en contra? ¿Quién está involucrado que les conviene que no sea sancionado o sentenciado? ¿Quién? ¿Alejandro Toledo? ¿Ollanta Humala? ¿Nadine Heredia? ¿Susana Villarán? ¿Quién? ¿No? Entonces, yo creo que hay que ser consecuentes. No solamente hay que trabajar para la prensa, para los medios de comunicación y salir y hacer un show afuera. Pues la consecuencia se logra con los votos, porque de cinismo y de mentiras ya está cansado el país. Y espero que sean consecuentes. Y todos, sin excepción, todos, votemos y aprobemos este informe que sí favorece al Perú, porque a partir de ahora la lucha contra la corrupción debe ser completa, ¿no? Y también no están pensando en favorecer a este grupo del comercio, ¿no? Que ya sabemos quiénes son y qué hacen. Y es por eso que ningún medio está aquí. Y no es que no les interesa, sí les interesa. Todo esto les interesa. Pero les interesa que no salga. Les interesa que no se apruebe. Porque tal vez tengan aliados aquí. Tal vez sea eso. Si no es por ello, es por los otros personajes que he nombrado. Tal vez por ello, pues no les interesa que salga. Por lo tanto, así ustedes voten en contra, pero por lo menos la población ya sabe. Para que concluya. Por lo menos la población ya sabe que esto debe cortarse. La población sabe que existen corruptos y sabe quiénes son. Y deben ser investigados y sancionados como corresponde. Y esperemos pues la conciencia de nuestros hermanos congresistas para aprobar este informe. Gracias, presidente.
Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Figueroa. Gracias, presidente. Por su intermedio, permítame, señor presidente, saludarle a esta comisión Lavajato que ha traído a este Congreso importantes indagaciones de estos corruptos que se llevaron la plata de nuestro país. En esta oportunidad quiero hacer una llamada de atención al Ministerio Público, a la prensa corrupta, al ex fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, al fiscal Ramos Heredia, al fiscal Pablo Sánchez Velarde, que cometieron delitos como el de omitir sus funciones, delitos muy graves contra el Estado peruano. Al no investigar a las empresas corruptas y sus vinculaciones con el prófugo Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán, Verónica Mendoza y sus funcionarios que han hecho daño a nuestro país. Desde el día que se inició la exposición Lavajato, la prensa no informa a la población peruana qué está ocurriendo en este Congreso, o es que quieren tenerle brindado siempre, como siempre lo han hecho en este país, han ocultado a sus jefes, mejor dicho, los expresidentes de la República, los exalcaldes, los ex empresarios que se han llevado la plata de los peruanos, que se han llenado sus bolsillos con el dinero del pueblo peruano. Qué raro que la prensa no informe quién es José Graña Miró Quesada, dueño de la constructora Graña y Monteros, accionista del Grupo Comercio, dueño de América Televisión, que se asoció con Odebrecht para coludirse y pagar 20 millones de dólares al corrupto prófugo Alejandro Toledo para recibir a cambio la adjudicación del tramo 2 y 3 de la carretera interoceánica sur. Claro está que la prensa no informa esto porque tiene miedo que la población se entere a quienes protegen, pero sí informaron y de manera exclusiva la audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, persona que no firmó ningún contrato, ni tuvo alguna concesión con el Odebrecht y ni con el Estado. Madre de Dios es el tercer departamento más grande del país, donde se ha construido el corredor vial interoceánico sur Perú-Brasil, donde solo los gobernantes y las empresas asociadas han utilizado a mi región para robarle la plata de los peruanos, sin importarle que hay pobreza extrema, anemia, dengue, chikungunya, falta de hospitales, falta de colegios y muchas necesidades en nuestro país. La población de Madre de Dios y de todo el Perú no sabían lo que cobró, el cobro de millonarios coimas y sobornos por parte de los corruptos por montos millonarios que hubieran sido suficientes para dar solución a los problemas de Madre de Dios, como de la minería ilegal, la necesidad de seguridad ciudadana, salud pública, educación y otras necesidades. ¿Cómo es posible se prioricen los proyectos sin estudios técnicos, contratos se modifican mediante decretos supremos que permitieron una serie de ventajas a los postores y ejecutores de estos corruptos? Señor presidente, todas estas irregularidades donde se prioriza fundamentalmente el pago de coimas ha causado un grave perjuicio económico, social al país. También, señor presidente, por su intermedio, quiero preguntarle a la señora presidenta de la comisión, quiero preguntarle por qué no aparece en esta investigación la señora Verónica Mendoza, que fue cajera del gobierno de la corrupción. Otra pregunta, también quiero preguntarle, ¿dónde está la relación de los periodistas que recibieron las coimas de la corrupción? También quiero preguntarle, ¿cuántas instituciones recibieron dinero de la corrupción?
Finalmente, señor presidente, se debe remitir este informe Lavajato a la Fiscalía de la Nación para su explicación. Muchas gracias. Tiempo adicional. ¿Ya terminó? Ok. Tiene la palabra. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Lizana. Muchas gracias, señor presidente. Mi saludo a los colegas congresistas y cómo no emocionarme sobre el tema que ha expresado nuestro colega Modesto Figueroa. Y lo mismo quisiera que en la parte final la presidenta de la comisión nos pueda dar una respuesta. ¿Por qué Verónica Mendoza no está en este lugar? Y pregunto también a quienes defienden, ¿por qué no lo ponen ahí? A esta corrupta, en realidad. Pero no voy a entretenerme en esta gente corrupta, sino voy a tratar de expresar que la corrupción, sin duda, es la enfermedad crónica del Perú. Es el cáncer letal que atraviesa las estructuras sociales, económicas y políticas, que impide nuestro desarrollo y que condena a la mayor pobreza de la mayoría de los peruanos de la ciudad del campo. La Comisión ha puesto al descubierto que la ejecución de los más importantes proyectos de infraestructura del país han dado lugar a un verdadero saqueo de millones de dólares de todos los peruanos, que ha engrosado las cuentas de un grupo de empresas brasileñas mafiosas que tramposamente ganaban todas las licitaciones. Hoy sabemos que estas empresas mafiosas no estuvieron solas, sino que contaron con la complicidad corrupta de presidentes, ministros y muchos funcionarios del Estado que actuaron como auténticos traidores de la patria. El perjuicio económico producido al país por las mafias y corruptos es incalculable en realidad, porque el resultado que tenemos ahora solamente es de 11 proyectos, Aunque es cierto que el perjuicio moral es mayor, señor presidente. La cantidad de millones del saqueo hubieran servido para construir escuelas, hospitales, carreteras, servicios de agua potable, alcantarillado, sistemas de riego, etcétera, que hubiera beneficiado a millones de peruanos que sobreviven en pobreza extrema, en los barrios marginales de las ciudades y en las zonas rurales del Perú. Aparte del perjuicio económico derivado de las famosas adendas y valorizaciones aprobadas por funcionarios cómplices, hay otros daños que resultan de la naturaleza, las mismas de estos actos que tenemos. El proyecto Alto Piura fue y sigue siendo un sueño histórico del departamento de Piura. Lamentablemente un sueño frustrado por una empresa mafiosa como Camargo Correa, y que actualmente por el consorcio Obrainsa Astaldi, que ha paralizado la ejecución de las obras del túnel trasandino y la presa Tronera Sur en la cuenca del río Huancabamba. La Comisión Lavajato recomienda que se forme una comisión investigadora sobre este proyecto, a fin de determinar los hechos irregulares en la licitación de grandes ejecución de obras. Actualmente, la semana pasada, el Pleno del Congreso acordó por unanimidad otorgar las facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización, y espero que los avances obtenidos por la Comisión Lavajato sea un insumo para que obtenga un resultado en lo menor tiempo posible la Comisión de Fiscalización. No voy a repetir la historia del PAIJAP, ni la cadena de adendas aprobadas por los funcionarios corruptos para beneficiar a Camargo Correa y perjudicar al Estado peruano, especialmente a los piuranos que justificadamente expresan su cólera y descontento. Señor presidente, el proyecto Olmos y el proyecto Alto Piura se benefician de la cuenca del río Huancabamba, cuya naciente es la provincia de Huancabamba. Sin embargo, esta provincia
no ha tenido ningún tipo de beneficios, pero sí los beneficios han ido para Brasil. Este proyecto Olmos, cuyas aguas de Piura han sido trasladadas a esta región Lambayeque, no sirve ni para los piuranos ni para los lambayecanos, porque solamente nos ha servido para hacer peones, porque esas tierras simplemente han sido para el Grupo Gloria, para IXA, para los amigos del Club de la Construcción, para ellos. Tiempo adicional. Los hermanos, presidente, ahora solamente son peones de esta gente. Eso no es posible, señor presidente. Por eso solicito a la representación nacional que apoyemos a este informe por mayoría y se castigue verdaderamente a los corruptos, como tiene que ser. Todo esto que hemos hablado hoy día y que nos entretiene es gracias a haber elegido a estos presidentes corruptos que mayormente la izquierda los ha llevado al poder. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Lizana.